11, el verso 40. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Todos tenemos el Evangelio de Juan. Amén. Levánteme su mano si no lo ha encontrado. Amén. Gloria a Dios. Leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 11, el verso 40. Vamos a leer un tan solo versículo y vamos a estar comenzando de allí. Gloria sea el nombre de Jesús. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo voy a repetir. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ayúdeme a orar. Padre amado, venimos delante de ti pidiendo siempre esa cobertura, esa dirección, Señor, que sea usted poniendo las palabras adecuadas, indicadas para hablar y compartir con nuestros hermanos y con todos los que estamos aquí, aquellos que van a ver ese mensaje por las redes sociales o por cualquier otro medio. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta mañana con humildad de corazón. Te lo pido, que siempre sea su Santo Espíritu, Señor, haciendo su voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En esta mañana, hermanos, vamos a estar entrando a meditar en el consejo de la palabra de Dios y vamos a estar comenzando con este versículo. Yo creo que todos de alguna manera ya hemos escuchado la historia de cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, que llevaba más de 3 días muerto. ¿Cuántos ya han escuchado esa historia? Levántame tu mano. Ya has escuchado la historia. Amén. Puede bajarla. Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de eso y tal vez alguien comenzará a decir: bueno, el pastor va a hablar acerca de la incredulidad, acerca de creer en el Señor Jesucristo, pero quiero ir un poquitito más adentro y allí es donde el tema lo vamos a introducir para nosotros que somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. El tema esta mañana para compartir con ustedes, hermanos, lo he titulado Inconversos. Ese es el tema para esta mañana, inconversos. Ese es el tema para compartir con cada uno de nosotros. Y tal vez alguien estará diciendo: wow, ¿qué tiene que ver creer en el Señor, la incredulidad, con el hecho de ser inconverso? Pero ya vamos a estarnos adentrando a eso para que nosotros podamos tener en cuenta lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos ya han escuchado la palabra inconverso? ¿Qué significa? Levántame tu mano si tú sabes qué significa inconverso. Gloria a Dios. Ya pronto vamos a estar adentrándonos lo que dice o significa la palabra inconverso. Ahora déjame decirte, hermano, que todos de alguna manera provenimos de diferentes creencias, diferentes culturas, religiones y, por qué no decirlo, doctrinas, algunas de ellas equivocadas o erróneas, en las cuales de alguna manera muchos de nosotros estábamos atrapados, ciegos en todo sentido, porque no todos hemos tenido, estoy hablando con los que estamos aquí, no todos hemos tenido la oportunidad, el privilegio de nacer en un hogar cristiano. La grande mayoría de los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, creo que hemos nacido en un hogar en el cual posiblemente no se nos hablaba acerca del Señor Jesucristo. Entonces, de alguna manera estábamos lejos o ajenos a la verdad que el Señor nos revela a través de su bendita palabra. De alguna manera, algunos podrían creer que estaban bien cimentados, que estaban viviendo en la verdad, pero realmente no era así. Ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, después de mucho tiempo, nosotros podemos darnos cuenta que el Señor abrió nuestros ojos espirituales, que realmente estábamos ciegos, que realmente hacíamos muchísimas cosas que ni siquiera se encontraban en la palabra de Dios y que en nuestra mente era algo bíblico, o que muchas veces Dios estaba agradándose con todo lo que nosotros hacíamos. Pero debemos entender en esta mañana que el Señor nos ha abierto el entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador.
¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros estamos en el verdadero. En ocasiones creemos muchas veces que el resto de las personas, es decir, nosotros ya el Señor nos abrió el entendimiento, ahora somos hijos, hijas de Dios, ahora somos un pueblo apartado para nuestro Dios, un pueblo santo, pero muchas veces, y sígame detenidamente, muchas veces podemos llegar a pensar o a creer que las personas que están afuera, esas personas son inconversos, es decir, personas que nunca han venido a los pies del Señor Jesucristo. Y es allí, para los que no saben todavía o no sabemos qué significa la palabra inconverso, aquí viene la definición. El diccionario dice que una persona inconversa, que es el título de nuestra enseñanza en esta mañana, una persona inconversa es una persona que no cree. Escuche, que no cree o es incrédula respecto, por supuesto, al contenido de la palabra de Dios. También dice que una persona inconversa se dice que es alguien que todavía no ha depositado su fe en el Señor Jesucristo. Qué interesante lo que el diccionario nos revela en esta mañana. También dice que es una persona que no ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, es decir, nunca ha venido en un arrepentimiento, nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y en consecuencia no vive una vida cristiana. Voy a repetirlo una vez más para que todos podamos tener claridad de lo que significa inconverso, porque es importante que cuando ponemos un título usted pueda entender de qué estamos hablando. Una vez más, una persona inconverso es una persona que no cree, en primer lugar, o es incrédula respecto a la palabra de Dios. Sabemos que hoy en día hay muchas personas que no creen en la palabra de Dios, no creen en el Señor Jesucristo, no creen en el sacrificio de la cruz del Calvario. Entonces, de alguna manera serían personas inconversas. Pero también este concepto va un poquito más allá y dice que inconverso o una persona inconversa es la persona que nunca le ha rendido su vida al Señor Jesucristo y por ende no vive una vida cristiana, no vive una vida apartada, no vive una vida entregada, no vive una vida en santidad, no vive una vida dependiendo del Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que nosotros como iglesia, diga conmigo en esta mañana: yo soy la iglesia. Usted es la iglesia, hermano, hermana. Yo soy la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que tener claro en esta mañana que nosotros somos pueblo de Dios. Hemos sido lavados y comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Cuando dicen amén. Usted y yo somos un real sacerdocio. Usted y yo creemos en el Señor. Usted y yo hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La historia con la cual hemos leído este versículo para comenzar esta reflexión, nos damos cuenta en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 1 en adelante, que es donde comienza esta historia. Evangelio de Juan, capítulo 11, el verso 1 en adelante. Y cuando usted lo haya encontrado, me dice: gloria a Dios. Aleluya. Cuando usted lo encuentre, no tenga prisa. Yo quiero que usted vaya leyendo lo que la palabra de Dios nos enseña y tenga la Biblia ahí a la par suya, porque vamos a estar viendo muchos textos bíblicos para que podamos tener una mejor comprensión de lo que el Señor nos está revelando en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 11, la escritura dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Verso 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios
Dios sea glorificado por ella. Verso 5, y vamos a detenernos hasta allí. Y amaba a Jesús, a Marta, su hermana, y a Lázaro. Entonces nos damos cuenta que al Señor Jesús le mandaron a decir que su gran amigo Lázaro estaba enfermo. Y note que el Señor Jesucristo, cuando leemos el capítulo anterior y todo este capítulo 11, nos damos cuenta que el Señor continuó predicando la palabra de Dios. Él supo, se enteró que su amigo estaba enfermo, pero aún así Él continuó llevando y pregonando la palabra de Dios. Entonces finalmente le vuelven a decir al Señor: Señor, aquel que amas, aquel que te venimos a traer el recado, el motivo, la razón, pues ha muerto. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, el verso 21 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 11, el verso 21. Gloria sea al nombre de Jesús. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Note, Marta ya estaba triste, pues es algo común, es algo normal. Si había muerto su hermano, le dijeron al Señor Jesús, pero el Señor aparentemente no había prestado atención. Entonces le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Vaya al Evangelio, allí mismo en el capítulo 11, en el verso 24, en donde la palabra de Dios nos continúa diciendo. 11:24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces vemos que el Señor Jesucristo está pidiéndole a Marta que crea que Él puede hacer el milagro. Yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos creen que el Señor puede hacer un milagro? Gloria sea al nombre de Jesús. ¿Cuántos están plenamente convencidos que el Señor puede sanar, que puede liberar, que puede obrar, que puede fortalecer, que puede hacer tantas cosas en tu vida? Es importante que tú y yo le creamos y no dudemos, sino estemos convencido que el Señor puede hacer un milagro en cada una de nuestras vidas. Sabe que muchas veces esperamos que tal vez fuego del cielo caiga, o se aparezca un ángel, la silueta de un ángel, y comience a hacer tantas cosas para reconocer que es un milagro lo que Dios hace, cuando muchas veces se nos pasa por alto el hecho de estar con vida en este día. Mis hermanos y hermanas, eso es un gran milagro de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros no merecemos estar con vida, pero aún así Él hace misericordia y tiene misericordia para cada uno de nosotros. Entonces nos damos cuenta que el Señor espera que Marta, que ya llevaba una relación con el Señor, no estoy hablando de una relación sentimental, sino de amistad, que eran conocidos. Jesús conocía a Lázaro, conocía a María, conocía a Marta, lo visitaba frecuentemente. Entonces el Señor esperaba que Marta estuviera plenamente convencida de que Jesús iba a hacer un milagro. Sin embargo, por la manera de cómo habla Marta, por la actitud que toma Marta, nos damos cuenta que Marta está actuando como una persona inconversa. Amén. Se recordará lo que acabamos de decir acerca de la definición de una persona inconversa. Una persona inconversa es alguien que no cree, alguien que duda. Y también el concepto nos dice alguien que nunca le ha entregado su vida al Señor. Y por ende también ese concepto dice alguien que no vive para el Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí es donde quiero irme adentrando, y usted présteme atención, y quiero que tomemos la madurez, la seriedad de lo que vamos a continuar diciendo, porque es importante que nosotros entendamos, porque muchas veces como iglesia, como cristianos, como cristianas, como pueblo de Dios, muchas veces creemos que las personas inconversas están allá afuera, cuando muchas veces la realidad de todo eso es que nosotros muchas veces
terminamos actuando como una persona inconversa. ¿Cómo así, pastor? Bueno, ya se lo voy a estar explicando, téngame paciencia. Muchas veces creemos que el asesino, el borracho, el violador, el que dice allá palabras groseras, palabras soeces, el que es más malo, la muchacha o el joven que vende su cuerpo para prostituirse, creemos que esos son los malos, que esos son los inconversos. Muchas veces. Y yo le digo porque a veces yo me acuerdo hace muchísimos años atrás, yo tenía ese concepto y muchas veces creemos que ellos son los que no creen en el Señor, los que realmente nunca han rendido su vida al Señor. Pero muchas veces cuando miramos la palabra de Dios, y por eso estoy trayendo este ejemplo de la familia de Lázaro, nos damos cuenta que muchas veces el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, actúa, vive y piensa como alguien que es inconverso. Es decir, amado hermano, si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos creen que ya son salvos? ¿Usted levanta su mano? Amén. Yo pregunto, ¿cuántos creen que son salvos en esta mañana? ¿Se da cuenta cómo hubo duda en usted levantar la mano? Yo digo, ¿cuántos son salvos en esta mañana? Y como con miedo y todo eso. Entonces, cuando yo no quiero, entiéndame, no quiero poner en ridículo ni en evidencia a nadie, solamente lo estoy trayendo como ejemplo para que podamos darnos cuenta que muchas veces hay duda en nuestro corazón. Y si hay duda en nuestro corazón, significa que todo lo que nosotros hacemos posiblemente va a haber duda también en aquello. Y el Señor espera que usted y yo le creamos 100%, que nosotros estemos plenamente convencidos, que cuando alguien pregunta ¿cuántos son salvos en esta mañana?, con toda seguridad levantamos las manos y decimos amén. No es por mí, es por causa de la misericordia y gracia del Señor Jesucristo. Déjame decirte, hermano, que nosotros, dice la palabra de Dios, vaya conmigo a Efesios capítulo 2, el verso 8, porque vuelvo y repito, muchas veces estamos llenos de dudas. Diga conmigo, a veces estamos llenos de dudas. Pocos lo dijeron, pero es verdad. Efesios capítulo 2, el verso 8. Gloria sea el nombre de Jesús. Efesios capítulo 2, el verso 8. Cuando usted lo encuentre me dice amén. Efesios, por alguna razón usted no lo encuentra en la Biblia, está la pantalla aquí también para que podamos ayudarnos de la manera como usted se sienta más cómodo. Pero lo importante es que leamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Efesios capítulo 2, el verso 8, una vez más. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Amén, amén. Dice la escritura, porque por gracia sois. Lea conmigo, por favor. Porque por gracia sois salvos. Dice así su Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, amado hermano, si usted y yo somos salvos por la gracia, por la misericordia de nuestro Dios, entonces nosotros tenemos que estar esforzándonos cada día para preservar, para guardar la salvación que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Amén. Si usted y yo somos salvos, hermano, tenemos que cada día estar esforzándonos. Amén. Animándonos. Si usted mira a alguien que está decaído, todo así, que no quiere caminar, pues anímelo en el nombre de Jesús, porque usted y yo tenemos la plena seguridad, la convicción de que somos salvos. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces? Bonito se escucha decir, soy salvo, amén. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces? Vienen problemas, enfermedades, situaciones en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Y muchas veces esas situaciones no sabemos cómo enfrentarlas y se nos olvida que somos salvos. Y no luchamos por nuestra salvación. Nos quedamos quietos. Muchas veces hasta podemos doblar nuestros brazos
y la salvación bien gracias. No, mi hermano, usted y yo somos salvos, y si somos salvos vamos a luchar por esa salvación. Si alguien que ya es salvo se dobla sus brazos o cruza sus brazos y no está luchando por esa salvación, automáticamente está cayendo como una persona inconversa. Fíjese, ¿por qué? Sabe que es salvo, sabe que Jesucristo lo compró, lo lavó con su sangre preciosa, sabe que el Señor le ha dado la salvación, sabe que es un hermano que ya se arrepintió, ya dobló su rodilla, le pidió perdón al Señor Jesucristo, ya fue bautizado en el nombre glorioso del Señor Jesucristo para el perdón de todos sus pecados, ya recibió esa llenura del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otra lengua. Es alguien que está caminando, que está perseverando, pero de repente las circunstancias que están alrededor empiezan a presionarlo tan fuerte, y ahora el hermano o la hermana ya no está luchando por su salvación. Ahora ya se queda quieto. No, ya no voy a orar. Ya no voy a orar. Es tan duro, estos vientos son tan fuertes. Ya no voy ni a leer la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Pues ya no voy a ir a la iglesia tampoco. Ya no voy a ir a la iglesia. Es que esto está muy duro, está muy feo esto. No, es que el pastor porque no sabe la que estoy pasando. Oh, mi hermano, mi hermana, todos pasamos por ese valle de sombra. Pero déjame decirte que el salmista dijo: aunque ande en valle de muerte de sombra, yo no temeré mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Oh, mi hermano, mi hermana, no importa el problema, no importa la situación, la enfermedad o lo que tú y yo estemos pasando, el Señor está con cada uno de nosotros. Él lo dijo, Mateo 28:20: he aquí yo estoy con todos vosotros todos los días, every day, every single day. Él está todos los días hasta el fin del mundo. Tú y yo no estamos solos. Tú y yo debemos estar contentos buscando la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos conocen de memoria el capítulo 1, verso 9 del libro de Josué? ¿Cuántos saben lo que dice Josué 1:9? Amén. ¿Alguien que lo diga? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces, seas muy valiente, no temas, no desmayes, que el Señor tu Dios estará contigo. Amén. Josué 1:9. Si usted búsquelo ahorita en su Biblia, pero muchas veces lo sabemos de memoria. Muchas veces sabemos de memoria este versículo. Mira que te mando que te esfuerces. Amén. No temas ni desmayes. Hijo, deja que den la clase, por favor. No temas ni desmayes. Amén. Porque yo, ¿quién? ¿El pastor? ¿El hermano? ¿La hermana? El presidente Biden. No, ¿quién? ¿Quién va a estar con usted? ¿Quién va a estar con usted? Dios. ¿Cómo se llama Dios? Jesús. Porque yo, Jesús, voy a estar contigo donde quiera que. No, pero eso es para los hermanos de Honduras, o para los de El Salvador, o para los de Cuba. No, en donde quiera que tú vayas. Estás en Honduras, en El Salvador, en Centroamérica, en Cuba, y te mueves para este país por alguna razón. En donde quiera que tú vayas, yo, dice el Señor, voy a estar contigo. Donde quiera que tú te muevas, viajas para Europa, para París, para Alemania, o te vas para el África, donde quiera que tú te muevas, yo, dice el Señor Jesús, voy a estar contigo. Pero ¿qué pide el Señor? Que te esfuerces. Amén, amén. Y seas cobarde. Como dice la Biblia, como dice Josué 1:9. Amén, ¿cómo dice? Que seas valiente. ¿Sabe que nosotros muchas veces luchamos por tantas cosas en esta tierra? Pero por caminar en el Evangelio del Señor Jesucristo, a veces como que nos cuesta. Ay, es que está duro esto. Ay, es que la palabra del Señor es tan dura. Hermano, a veces nos esforzamos por quedar bien allá afuera, en el trabajo, por obtener buena plata y todo eso. Y no me malinterpreten, no digo que no podemos esforzarnos por todo eso. Claro que sí, gloria a Dios. Pero no descuidando lo otro también. Pero muchas veces nos cuesta esforzarnos en el camino del Señor. Amén, así es. A veces nos cuesta esforzar.
Un problemita pasó y ya no voy a la iglesia. Ya dejé de orar. Ya no voy a ayunar. Y más que el pastor habló de 3 días de ayuno, mejor ni me acerco. Que vaya el pastor con Marcelo. No, ya no ayuno, ya no busco de Dios, ya no me voy a acercar. Hermanos, si usted y yo tenemos el privilegio más grande que el Rey del cielo, el Rey de gloria, el Todopoderoso, el que es el primero y el postrero, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Él nos ha escogido, Él nos ha llamado para obtener esta salvación. Por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Hermano, ¿cuántas veces podemos decir la gente de afuera es inconversa, necesita la salvación? Y se nos olvida que nosotros muchas veces estamos dudando. Estamos actuando como un incrédulo, es decir, alguien que no le cree al Señor. Un inconverso es alguien que no le cree al Señor. Escucha la palabra, pero muchas veces no la está escuchando. Solamente le recibió, entró, qué bonito se escucha eso, pero nada más. Pasó de largo. Y déjame decirte, hermano, que nosotros debemos de ser hermanos y hermanas, hombres y mujeres de Dios, que realmente cada día vivamos contentos, agradecidos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea que tenga o no tenga, voy a seguir hacia adelante perseverando, porque el Señor me ha llamado. No me llamó hombre de esta tierra, me llamó el Señor Jesucristo. Amén, amén. Aleluya. ¿Sabe que si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos creen en el poder de la oración? Levántame tu mano. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Amén, baja tu mano. Pero yo te pregunto muchas veces, y qué bonito es cuando todos le podemos creer al Señor, pero muchas veces no creemos que Dios pueda obrar en mi caso, en mi familia, en mi persona. Creemos muchas veces que Dios puede obrar en otras personas, pero no en mi necesidad. Muchas veces bajamos la guardia en la oración y no queremos buscar la presencia de Dios. Se nos olvida que el Señor escucha la oración. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, el verso 18. Gloria sea al nombre de Jesús. En esta mañana estamos hablando de inconversos. Amén. Personas que no creen, personas que dudan, personas que tienen una relación con el Señor, pero por alguna razón permiten que la situación, que la enfermedad, que el problema sea más grande que la relación misma que tiene con el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, el verso 18. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice la Escritura: orando en todo tiempo. Dice así su Biblia, hermanos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note, orando en todo tiempo por mi vida, por mis hijos, por mi familia, por mis necesidades, pero al mismo tiempo procurando orar por todos los hermanos, por todos aquellos que he conocido, que el Señor me ha permitido conocer. ¿Por qué no decirle: Señor, oro por el pastor, oro por su esposa, oro por su familia, que tú lo guardes, que tú lo protejas, como también orando por cada uno de los hermanos de la iglesia? Es importante que nosotros creamos y no dudemos en el poder de la oración, porque cuando tú y yo creemos en el poder de la oración, nosotros vamos a estar fielmente cada día buscando la presencia del Señor. ¿Sabe que Marta tenía una relación con su familia? Lázaro y María pues tenían una relación de amistad, y por qué no decirlo, de hermandad con el Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión Marta estaba dudando de el hecho que Jesús podía hacer un milagro en su vida.
Marta sabía que el Señor podía hacer muchos milagros, porque ya Marta se había dado cuenta que el Señor había realizado muchísimos milagros, pero en esta ocasión hay duda. En esta ocasión algo se apoderó de su mente y ella no cree que el Señor lo puede hacer. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros muchas veces podemos decir que el Señor hace milagros, hace cosas maravillosas, pero muchas veces no, por alguna razón lo estamos dudando en nuestra vida? ¿Cuántos creen que el Señor a través de su Espíritu puede no solamente transformar, sino cambiar todo lo que es nuestra vida? Sin embargo, lo estamos dudando en muchas ocasiones. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, el verso 5. ¿Cuántos creen que el Señor puede transformar, hermanos? ¿Cuántos creen que el Señor puede cambiar un carácter malo, un temperamento malo? ¿Cuántos creen que el Señor puede cambiar una boca sucia, que solo malas palabras pasa diciendo, que solo maldiciones pasan saliendo de su boca? ¿Cuántos creen que el Señor puede cambiar eso, hermanos? El Señor lo puede hacer, pero muchas veces se nos olvida que el Señor puede cambiarnos a nosotros. Colosenses capítulo 3, el verso 5, la palabra del Señor nos dice, si usted lo tiene, me dice, gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, el verso 5, la palabra del Señor dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Note que el Señor dice que Él quiere cambiar tu vida, Él quiere transformar tu vida, pero muchas veces nosotros no dejamos que el Señor nos cambie. Amén, así es. Fíjate. Entonces decimos, los inconversos están allá afuera. Las cárceles están llenas de gente malvada, de gente despiadada, de gente que merece estar allí en esa cárcel. Y si es de por vida, mucho que mejor. Allí está la gente mala, la gente inconversa. Y a veces, hermanos, nosotros no le creemos al Señor. El Señor viene y quiere cambiar tu vida. Diga conmigo en esta mañana, el Señor quiere cambiar mi vida. Amén. Y no solamente tu vida, quiere cambiar, si eres padre o madre, quiere cambiar la vida de tus hijos. Y si no estás solo en este lugar, o tienes familia, hermanos, amigos, parientes, pues el Señor también quiere cambiar a tu familia, a toda tu familia. Pero es importante que tú y yo creamos, es importante que tú y yo nos dejemos cambiar por el Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Sabe que el Señor quiere tomarnos de la mano y el Señor guiarnos? ¿No es eso lo que dice el Salmo capítulo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿para quién es que se cumple esa palabra? Nada me faltará. Para aquel que se deja guiar, para aquel que se deja cambiar, para aquel que se deja transformar. El Señor quiere tomarnos de la mano, decirte, hijo mío, hija mía, te quiero cambiar, te quiero transformar. No me gustan esas palabras que están saliendo de tu boca. Eso es horrible. Permíteme que yo te cambie. No me gusta esa manera como tú estás actuando, esa manera como tú estás viviendo. Eso no es correcto. Hijo mío, hija mía, abandona esos vicios, abandona el alcohol, abandona todas esas cosas, porque eso no es agradable. El Señor, hermano, te quiere cambiar, te quiere transformar. El Señor está diciendo, hija mía, hijo mío, no me gusta como tú estás hablando, no me gusta como tú te estás conduciendo, como tú te llevas con los demás, como tú estás usando una vestimenta que a lo mejor ni siquiera es apropiada. Yo te quiero cambiar, te quiero transformar. Oh, mi hermano, mi hermana, pero muchas veces somos nosotros los que no dejamos que el Señor nos cambie. Amén, así es. Aleluya. No dejamos que el Señor nos transforme. Y el tiempo se va pasando. Y el Señor, hija mía, te quiero cambiar. Hijo mío, te quiero cambiar.
quiero transformarte, quiero hacerte una nueva criatura, quiero regenerarte, quiero que tú seas un hijo verdadero, una hija verdadera de Dios. Pero muchas veces nosotros, Señor, espérate, dame un break, dame un chance, dame un tiempecito, Señor, y yo voy a cambiar. Hermano, cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, el Señor lo primero que nos otorga es el perdón de nuestros pecados, y a partir de ahí el Señor comienza a cambiar cada una de nuestras vidas, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Porque hay algo bien cierto, hermanos. Si usted y yo no permitimos que el Señor nos cambie y nos transforme, el Señor no puede hacer nada. Aleluya. Amén. Así es. Y va a pasar mucho tiempo. Podríamos llegar a tener mucho tiempo de venir a la casa de Dios y darnos cuenta realmente que no está pasando nada en nuestra vida. Y posiblemente podríamos llegar hasta frustrarnos, hasta sentirnos mal o hacer cualquier cosa porque no está pasando algo en nuestra vida. Pero el Señor quiere cambiar y transformar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, hermano. Estamos hablando de que nosotros tenemos que depositarnos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiénes son los inconversos o las personas inconversas? Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 10, el verso 27. Gloria sea al nombre de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 27. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas inconversas? Note, vuelvo y quiero hacer la aclaratoria una vez más. Las personas que están allá afuera, si ellos no están sirviendo al Señor, si ellos nunca le han entregado su vida al Señor, si ellos no creen en el Señor Jesucristo, mucho menos en su palabra, definitivamente ellos son inconversos. Pero también nosotros, si no estamos prestando atención, si no estamos buscando del Señor, de alguna manera nosotros estamos cayendo en la misma situación. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 27. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén, amén. Amén. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Yo espero. Gloria a Dios. Dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Una vez más, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. ¿Cuántos son ovejas del Señor Jesucristo? Levanta tu mano. ¿Tú eres oveja del Señor Jesucristo? Amén. Puedes bajar tu mano. La palabra de Dios dice que las ovejas del Señor Jesucristo oímos. Míreme acá un momento, sé que hay un poco de distracción ahí atrás, mírenme acá un momento. Las ovejas del Señor Jesucristo oímos la voz del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Escuchamos esa voz, ¿y qué más continúa diciendo la palabra de Dios? Dice que lo seguimos. Amén. Amén. Si yo soy oveja del Señor Jesucristo y escucho la voz del Señor que está diciendo: hijo mío, hija mía, tal vez llamándonos por tu nombre, Juan, Rodolfo, Raúl, Marcelo, Yulemis, María. Si el Señor nos está llamando por su nombre y nos está pidiendo algo, nosotros, dime, Señor, ¿qué quiere usted? ¿Cómo nos educaron a nosotros allá en nuestros países, hermanos? ¿Se recuerda la forma como nos educaron allá nuestros papás, los abuelos, a buena mañana, cuando ellos nos hablaban? Dígame, mamá, dígame usted, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le ayudo? Entonces el Señor dice: mis ovejas escuchan mi voz. Escucha mi voz. Y después que la escuchamos atentamente, no de malas, no como molesto, ay Señor, ya aburre. No, contento. Dime, Señor, dime, pastor, dime, Rey de Reyes, dime, Todopoderoso, dime, admirable, ¿qué es lo que usted quiere, Señor? ¿En qué le puedo servir? Y me siguen, dice el Señor.
Ahora, es importante que nosotros entendamos que cuando escuchamos la voz del Señor, nosotros debemos seguirlo. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 del Evangelio del libro de Samuel, estoy con el Evangelio, en el libro de Samuel, en el primer capítulo, en el capítulo 3, rectificando, primer libro de Samuel, capítulo 3, del verso 1, vamos, no lo vamos a leer, pero quiero traerlo a este momento para que nosotros podamos darnos cuenta que encontramos la historia de un joven, un niño, cuando era niño todavía, llamado Samuel. Y este joven empieza a escuchar la voz del Señor. El Señor comienza a hablarle. Samuel estaba ya durmiendo y el Señor le dice: Samuel. Y él pensaba que el sumo sacerdote Elí le estaba hablando. Y entonces corre donde el sumo sacerdote y le dice: dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Y el sumo sacerdote dice: yo no te he mandado a llamar, vuelve a dormirte. Se acuesta una vez más Samuel y ahora el Señor una vez más dice: Samuel. Y Samuel cree que es el sacerdote Elí el que le está hablando. Vuelve una vez más a hablar, a presentarse delante del sumo sacerdote Elí. Y Elí le dice: yo no te he llamado. Y se vuelve a acostar. Y una tercera vez, una vez más, el Señor dice: Samuel. Y corre una tercera vez donde el sumo sacerdote, y entonces el sacerdote entendió que era Dios, el Señor, el que estaba llamando a Samuel. Entonces le dice Elí: Samuel, cuando escuchen la voz una vez más que te habla, tú le vas a decir: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Entonces dice la escritura que cuando el Señor le habló una cuarta vez a Samuel, Samuel ahora sabía que era Dios el que le estaba hablando. Hermano, en esta mañana es nuestro Dios el que nos está hablando a cada uno de nosotros en esta mañana. Y usted y yo tenemos que decir, como dijo Samuel: Señor Jesús, heme aquí, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿En qué puedo servirte? ¿Hay algo que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Por favor, Señor, guíame, dame tu dirección. Entonces nos damos cuenta que aquellas personas que son inconversos son personas que escuchan la palabra, pero se terminan olvidando de la palabra fácilmente. Es decir, son oidores olvidadizos. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, el verso 22. Santiago capítulo 1, el verso 22. Gloria sea al nombre de Jesús. Estamos hablando de quiénes son las personas inconversas. Santiago capítulo 1, el verso 22. Cuando usted lo encuentre, usted me dice: gloria a Dios, aleluya. Amén. Santiago capítulo 1, el verso 22, aleluya. La palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo 1, el verso 22, aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Dice la escritura, si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Dice la escritura: pero sed hacedores de la palabra, y hay una coma, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Note que el Señor espera que cada uno de nosotros, que somos ovejas del Señor Jesucristo, escuchemos su voz, pero que le pongamos atención, y lo mejor aún, que obedezcamos esa palabra. Porque imagínate, hermano, hermana, que el Señor diga: Juan, tú necesitas por la noche dedicar un tiempo a la oración. Es un ejemplo. Y viene el hermano Juan y dice: bueno, en la noche voy cansado del trabajo y yo sé que el Señor me mandó a hacer algo, pero puede más el cansancio. ¿Él está obedeciendo al Señor? Pregunto, ¿está obedeciendo al Señor o lo está desobedeciendo?
Porque note, hermano, el Señor trata con cada uno de nosotros. Créame, lo que el Señor trata. El Señor, así como trata conmigo, trata con cada uno de nosotros de una manera individual, personal y privada. Y cada uno de nosotros somos los que vamos a decidir si escuchamos esa voz de Dios y lo mejor aún, lo llevamos a la práctica. Porque el Señor puede venir un momento de esto y decir: Chulemis, necesito que hagas un ayuno. Y la hermana va a tener que tomar esa decisión y decir: sí, Señor, amén, lo voy a hacer. Es un privilegio ayunar para la gloria de tu nombre santo. El Señor un día de estos puede venir y hablar con alguno de vosotros y decir: fulano, mengana, quiero que ya no sigas hablando malas palabras. Y nosotros, o esa persona va a decir: sí, Señor, amén, Señor, perdóname, yo he estado diciendo malas palabras. No lo vuelvo a decir, inglés, español, en el idioma que sea, no las vuelvo a decir, Señor. Voy a alabarte, voy a bendecir. Hermano, entonces es importante que nosotros escuchemos la voz del Señor. Cuando nosotros oímos pero no cumplimos, o en ocasiones podemos llegar hasta prometer u ofrecer algo a Dios y no cumplimos, entonces nosotros automáticamente nos convertimos en personas inconversas. Número 2, ¿quiénes son las personas inconversas? Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15. Primera de Juan está cerca del Apocalipsis, capítulo 2, el verso 15. ¿Quiénes son las personas inconversas? Personas que aman el mundo o al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Gloria sea al nombre de Jesús. Estamos dándonos cuenta en esta mañana, aprendiendo de la palabra del Señor, y el Señor nos está diciendo quiénes son las personas inconversas. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15, dice: personas que aman al mundo. Y la Escritura dice: no améis al mundo, oiga, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno o alguna ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo voy a repetir una vez más: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno o alguna ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago capítulo 4, el verso 4. Atrás, ahí está, unos dos libros atrás está Santiago capítulo 4, el verso 4. Estamos descubriendo en esta mañana, amados hermanos y hermanas, qué es lo que el Señor piensa o a quienes Él considera que de alguna manera son inconversos. Gloria sea al nombre de Jesús. Santiago capítulo 4, el verso 4. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Dice la Escritura en Santiago capítulo 4, el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, que si una oveja del Señor Jesucristo dice: Señor, a mí me gusta mucho el mundo, a mí me encanta el mundo, las cosas que están en el mundo, Señor, me atraen, me inquietan, siento que no puedo vivir sin esas cosas. Entonces el Señor dice: usted necesita de dejar de amar el mundo, usted necesita de dejar de amar las cosas que están en el mundo. Ahora, eso es una enseñanza bien profunda que más adelante vamos a estar explicando para entrar con detalle, porque hay tanto que hablar allí, pero estoy de alguna manera generalizando. Ahora, fíjese que lo hermoso de nuestro Dios, que Él sabe que nosotros, humanamente hablando, no podemos dejar de amar al mundo.
Humanamente hablando, ninguno de nosotros, yo, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, nadie en esta tierra, humanamente hablando, puede dejar de amar al mundo, dejar de amar las cosas que hay en este mundo. Por eso el Señor nos llena con su Santo Espíritu, porque cuando Él nos bautiza con su Santo Espíritu, ahora es el Espíritu del Señor dentro de nosotros, morando dentro de nosotros, para que a través de esa unción, de ese poder sobrenatural, nosotros podamos cortar vínculos con las cosas de este mundo, con lo que hay aquí y todo lo que nosotros encontramos acá, porque humanamente no podemos hacerlo. Amén. Podemos ver muchas veces que alguien está tratando de luchar por abandonar cigarro, alcohol, drogas, tantas cosas, lo deja por algún tiempo y luego vuelve a recaer, y así está en un círculo vicioso. Pero cuando esa persona, ese hermano, esa hermana se entrega de lleno al Señor, y ahora el Señor lo bautiza con su Santo Espíritu, ahora ese hermano recibe la fuerza del Señor Jesucristo, ahora es Jesús dentro de ese hermano, de esa hermana, y ahora cuando viene la tentación de las drogas, el alcohol, el cigarro o cualquier cosa de esta tierra, ahora él puede enfrentar todas estas cosas y vencerlas en el nombre del Señor Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos manda que nosotros debemos anhelar, buscar la llenura del Espíritu Santo sobre nuestra vida, Señor, así es. porque de lo contrario vamos a seguir amando estas cosas. Siempre vamos a estar con un ojo dentro de la iglesia y con el otro, ay, qué bonito se mira aquello, yo quiero tener eso. ¿Cómo se me vería a mí? Qué bonito se me vería. Con un ojo, sí, Señor, amén, amén, gloria a Dios, Señor. Pero con el otro ojo, ay, Señor, qué bonito eso. ¿Cómo se le mira de bonito a ese fulano, a esa mengana? Qué bonito se le mira, Señor, pero... Y está en una lucha constante. Pero cuando buscamos esa llenura del Señor, cuando nos rendimos a los pies del Señor Jesucristo, cuando nos bautizamos en su nombre santo, cuando recibimos ese bautismo del Espíritu Santo, oh hermano, el Señor en nosotros, una cobertura especial, una cobertura sobrenatural, y ahora nosotros somos capaces de renunciar, ahora somos capaces de abandonar estas cosas, porque ahora Cristo está morando en cada uno de nosotros. Amén, amén. Tito capítulo 1, el verso 16. Tito está delante de Timoteo, capítulo 1, el verso 16. Está ante unos dos o tres libros de lo que acabamos de leer en Santiago. Tito capítulo 1, el verso 16. ¿Quiénes son las personas inconversas? Bueno, aquellos que niegan la fe. Y usted dirá, pastor, ¿cómo así? Yo no niego mi fe, yo digo que soy de Jesucristo, yo creo en el Señor Jesucristo. Espéreme a que leamos este versículo para que lo podamos comprender mejor. Tito capítulo 1, el verso 16. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Tito capítulo 1, el verso 16. Note, la escritura dice en Tito capítulo 1, el verso 16. Dice la escritura, profesa conocer a Dios, y hay una comita, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lo repito, profesan conocer a Dios, es decir, yo soy de Jesús, yo amo a Jesús, pero con los hechos lo niega. Entonces, una persona inconversa es alguien que niega la fe. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted alguna vez ha negado la fe del Señor Jesucristo? ¿Usted alguna vez ha negado la fe del Señor Jesucristo? Yo le voy a decir y voy a hablar por mí, y no quiero ser mentiroso ni hipócrita. A veces yo he negado la fe del Señor Jesucristo. No que hayan salido palabras de mi boca que digan, no, yo no creo en el Señor, pero sí con mis acciones, con mi manera de actuar, con mi manera de conducirme delante de las personas que no conocen al Señor. A veces lo he hecho, hermanos.
Y eso es lo que está diciendo Tito capítulo 1, verso 16. Profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Amén. ¿Cuántas personas vienen a la casa de Dios, alaban y glorifican al Señor, y allá afuera en el trabajo, semejante, tal por cual, semejante, y ahí va la palabra en inglés, mada, y ahí usted se puede imaginar, amén, sanaban, y ahí van las palabras, porque ahí sí no sale el inglés. Ahí sí no sale bien el inglés. No sabemos para otras cosas inglés, pero ahí rápido sale el inglés. Fluye automáticamente el inglés sin haber ido a una escuela. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que muchas veces alabando al Señor, glorificando, o el papá o a la mamá con los niños, fulano, guirro, tal por cual, guirra, tal por cual, cipote, y empezamos a sacarle tantas cosas. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos actuando como un inconverso. Estamos actuando como una persona que no conoce a Dios, porque nosotros lo conocemos, pero con nuestros hechos lo estamos negando. O tal vez alguien en el parque, andabas en el Walmart y te golpeó con el carro y tú no te diste cuenta, te golpeó, y en vez de tomar esa conducta tranquila, pues no, que no te fijas tal por cual, ¿por qué no te fijas que no hay que? O muchas veces allá con los amigos, o en las discotecas, moviendo el esqueleto para arriba y para abajo, etcétera, etcétera. Paz de Cristo, vamos a dejarlo allí. Gloria sea el nombre de Jesús. Estamos hablando, hermano, que la palabra de Dios nos manda a nosotros que somos pueblo de Dios, que realmente si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, día con día debemos anhelar estar delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, ayúdame para que mis acciones, para que mis palabras, para que mis pensamientos coincidan con lo que yo estoy manifestando decir. Ayúdame, Señor. Hermanos, todos nosotros en más de alguna ocasión le fallamos al Señor. En más de alguna ocasión le fallamos, pero es allí donde un corazón humilde, un corazón entregado al Señor, viene y le dice: Señor, perdóname, perdóname, Rey de Gloria, yo te necesito. Oh, hermanos, déjame decirte que nosotros, el pueblo de Dios, somos un pueblo que realmente tenemos el anhelo, el deseo de buscar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengo tanto por decir en esta mañana, hermanos, y no quiero alargar tanto esto, pero sí nosotros debemos entender que somos pueblo del Señor Jesucristo. Póngase en pie en esta mañana. Tengo tanto que decir acá, muchos textos bíblicos, pero vamos a ir terminando ya por acá, para que nosotros debamos entender o comprender en esta mañana, hermanos, que nosotros también le fallamos a Dios. ¿Sabe, hermanos, que a veces podemos llegar a creer que porque ya somos hijos de Dios, nosotros no le fallamos a Dios? Y lo que es peor, a veces podemos hasta señalar a otros porque ellos sí están perdidos, porque ellos realmente están haciendo cosas malas, perversas. Uy, ¿no te diste cuenta cuántos mató fulano? Sí, pero ¿y lo que nosotros hacemos? No, yo no estoy matando a nadie. Sí, pero estás escuchando la voz de Dios y no la estás obedeciendo. Fíjate. Oh, pero que aquel es un asesino en serio. Sí, pero tú y yo tenemos el privilegio de escuchar la voz de Dios. Tú y yo tenemos el privilegio que el Rey de Gloria, aquel que fue a preparar lugar para nosotros, te hable, te dirige palabras. Todavía en su infinito amor y misericordia, Él nos está hablando, te ha traído en esta mañana acá.
No viniste por casualidad. No es que, ay, me dan ganas. No, no, no. El Señor te trajo para que escuches esta palabra, esta enseñanza. No porque yo la estoy dando. Es que el Señor conoce la necesidad que hay en tu vida. El Señor conoce lo que está pasando en tu corazón. El Señor sabe que en lo profundo de tu interior, tú y yo estamos necesitando de un toque del Señor. El Señor está aquí, no para echarte en cara, sino para decirnos, hermano, hermana, que necesitamos volvernos al Señor Jesucristo. Necesitamos volvernos una vez más. Si tú has estado oyendo la voz de Dios, por favor, no te sigas haciendo el desentendido, o como decimos allá en Centroamérica, el mareado o la mareada, haciendo y actuando como que Dios no te está hablando. Si tú entiendes y sabes que el Señor te ha estado llamando, es tiempo que te detengas y digas, Señor, aquí estoy, Señor. Ya no voy a huir como Jonás, que recibió la palabra del Señor, pero él decidió huir. Ya no voy a ser como Jonás. Ya no voy a ser como Judas, que se mantuvo allí en el grupo, pero en su corazón estaba lejos de la presencia del Señor. Ya no voy a ser como aquellos inconversos de allá afuera, que no quieren saber ni conocer nada del Señor. Ahora, Señor, yo vengo a tu presencia, vengo delante de ti. Oh, iglesia, habrá alguien que quiera venir a ese altar y hablar con el Señor. Habrá una hermana, un hermano, un joven, una señorita, alguien que quiera venir a hablar con el Señor aquí adelante, o allí donde tú estás, mi hermano, mi hermana. Cierra tus ojos y comencemos a buscar la presencia del Señor. Es momento de buscar la presencia del Señor. Es momento de buscar al Señor en esta mañana. Es momento de decirle al Señor, renuévame. Renuévame, Señor. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Cierra tus ojos, hermana, hermano, amigo, amiga que nos visitas. Yo no quiero ser un inconverso. Yo no quiero ser alguien que duda del Señor. ¿Sabes que Marta estaba dudando del Señor? Marta estaba dudando del Señor Jesús. Yo no quiero ser como Marta. Yo quiero creerle al Señor. Yo quiero creer en el Señor. Yo quiero adorar al Señor en espíritu y en verdad. Yo quiero adorar al Señor. Yo quiero adorar al Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana que le diga al Señor Jesús, perdóname, Señor, por todos mis pecados, por todas mis faltas, por todo lo malo que yo he hecho, por todo lo que yo he hecho, Señor? Habrá alguien que le diga, Señor, yo he estado escuchando tu voz desde hace muchísimo tiempo atrás y no te he prestado atención. Te he ignorado, Señor. Te he ignorado, Señor. Tú me has estado hablando por sueños. Tú me has estado hablando a través de la Biblia. Tú me has estado hablando a través de un pastor, de un predicador, de alguien que te ha traído la palabra, y por alguna razón, Señor, yo no he prestado atención. Yo me he hecho el loco, la loca, el mareado, la mareada. Yo me he hecho el desentendido, Señor. Habrá alguien que abra su corazón en esta mañana. Un corazón sincero. Un corazón sincero delante de la presencia del Señor. Que le diga, Señor, Señor, me arrepiento. Señor, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario. Señor, yo creo que tú entregaste tu vida para que yo tenga vida en esta hora. Para que yo tenga vida en esta hora. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Sabes, hermano, hermana, nosotros somos afortunados, y más que afortunados, somos privilegiados
de que el Señor te haya escogido para revelar su palabra, para revelarte su nombre, para que tú y yo podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Oh, mi hermano, mi hermana, si escuchas la voz de Dios, por favor, si escuchas la voz de Dios, sigue la voz de Dios, obedece la voz de Dios. Si tú escuchas la voz de Dios, si tú escuchas la voz de Dios, pon atención, obedece la voz de tu pastor, obedece la voz de aquel que te ha lavado, que te ha limpiado con su sangre preciosa. Yo creo que el Señor nos ha estado hablando durante mucho tiempo y por alguna razón lo hemos dejado pasar. Pero ahora el Señor está diciendo una vez más: vuélvete, hijo mío, hija mía, vuélvete a mí, vuélvete a tu primer amor, vuélvete a aquel que te ha lavado, aquel que te conoce, aquel que sabe y conoce hasta lo más profundo de tu ser. Vuélvete, mi hermano, vuélvete, mi hermana. Volvámonos al Señor Jesús, volvámonos al Señor. Si nunca le has entregado tu vida al Señor, si nunca le has entregado tu vida al Señor, hoy es un buen momento para que le digas: Jesús, te entrego mi vida. Jesús, me arrepiento de cada uno de mis pecados. Jesús, yo quiero comenzar a ser diferente. Yo quiero comenzar, Señor Jesús. Yo quiero que tú en mí me des la fuerza para comenzar a buscarte cada día, Señor. Yo no quiero ser un incrédulo. Yo no quiero ser un inconverso o inconversa. Yo quiero, Señor, creerte a ti, mi Dios. Yo quiero que tú obres en mi vida, Señor. Yo quiero amarte a ti, Señor. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. Prestar atención y decir: Señor, dime, mande, Señor. ¿Qué quiere que haga, Señor? ¿Qué quiere que haga, mi Dios? ¿Qué quiere que haga, mi Señor? Aquí está el Señor, iglesia. Aquí está el Señor, iglesia. Aquí está el Señor. Aquí está nuestro Dios, hermano, hermana. Aquí está nuestro Señor en esta mañana, hablándonos a cada uno de nosotros, obrando en cada uno de nosotros. Aquí está el Señor diciendo: hija mía, hijo mío, es tiempo que te vuelvas. Es tiempo que salgas de donde estás. Es tiempo que salgas de donde estás. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo que salgamos, hermano, hermana. Es tiempo que salgamos. Es tiempo que salgamos. Oh, Señor Jesús. Oh, iglesia, aquí está el Señor, aquí está el Señor, con sus brazos abiertos, esperando que haya un hermano, una hermana que le diga: Señor, yo te creo a ti. Yo te creo a ti, Señor. No importa lo que diga este mundo, no importa lo que digan los políticos, no importa lo que digan todos. Hasta el mismo Satanás puede venir y decirnos mentiras, pero yo te creo a ti, Señor. Yo te creo a ti, Señor. Oh, hermanos, es tiempo de creerle al Señor. Es tiempo de comenzar a instruir nuestros hijos en el temor de Dios, que ellos tengan una relación bonita con el Señor, que ellos conozcan al Señor Jesucristo. Oh, mi hermano, mi hermana, aquí está el Señor, aquí está el Señor, aquí está el Señor.
Aquí está el Señor. Vamos a ser creyentes, no inconversos. Vamos a ser creyentes. Vamos a ser creyentes. Vamos a creer al Señor. Vamos a creerle al Señor. Marta, Marta, le dijo el Señor, tú no crees que yo lo puedo hacer. Tú no crees que yo puedo hacer el milagro. Tú no crees que yo puedo levantar a Lázaro aún de esa tumba. Tú no lo crees, Marta. No te he dicho, Marta. No te he dicho, Yulemis. No te he dicho, Rodolfo. No te he dicho, Dilcia. No te he dicho, María. No te he dicho, Aide. No te he dicho, Juan. No te he dicho, Antonia. No te he dicho, Flor. No te he dicho, Marcelo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si tú lo crees, René, si tú lo crees, Selma, si tú lo crees, Raúl, verás la gloria de Dios. No te he dicho, hermana, hermano, pueblo de Dios. Si tú y yo somos el pueblo de Dios, ¿por qué vamos a estar cabizbajo? Si tú y yo somos el pueblo de Dios, ¿por qué vamos a estar tristes como aquellos que no tienen esperanza? Tú y yo tenemos esperanza en nuestro Señor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesucristo lo dijo, al que cree todo lo es posible. Yo creo que mis hijos, creo que mi familia, creo que todos mis parientes van a ser alcanzados por la gracia, por la misericordia del Señor. Y yo creo que el Señor me puede cambiar. Yo creo que el Señor me puede transformar. Yo creo que el Señor me puede sanar. Yo creo que el Señor puede cambiar mi vocabulario malo. Yo creo que el Señor puede cambiar mis pensamientos negativos. Yo creo que el Señor puede cambiar hasta mi manera de hablar, de vestirme y de tantas cosas que nos ha hecho este mundo ocasionado en nuestra vida. Yo creo que el Señor puede realizar una obra completa en cada uno de nosotros. Oh iglesia, si tú y yo lo creemos, si tú y yo le creemos al Señor, Él lo hace posible. Él lo hace posible. Hermano, hermana, si tú crees que el Señor te puede transformar y dar la fuerza para abandonar drogas, para abandonar alcohol, para abandonar cervezas, para abandonar cigarro, para abandonar cosas que no te ayudan ni son positivas en tu vida, si tú lo crees, el Señor lo hace. Si tú lo crees, mi hermano, mi hermana, el Señor lo hace. El Señor lo hace.